¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. ¿Bien bendecidos o medio bendecidos? Bendecidos. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a este culto, al culto de hoy. Vamos a, como siempre, antes de iniciar, la reverencia y el culto que siempre le unimos a Dios, doblando nuestro servicio, pidiéndole al Señor que Él haga manifiesto su poder. Inclina tu rostro, dobla tus rodillas. Él nos ha quemado, Padre. Él nos ha quemado, el precioso Jesús. Él nos ha quemado, Espíritu Santo. Padre, gracias por tu presencia, tu grandeza que es inefable, por dejarnos estar a tus pies un día más a la vez, Padre, buscando tu rostro, buscando tu presencia, Señor. Hoy te rogamos que tú hagas manifiesto y tomes el control que ya es tuyo, mi Señor, sobre las vidas, no solo de nosotros, siervos inútiles, sino sobre tu pueblo, sobre la gente, sobre las almas que aún no te conocen, que están congregados, mi Padre Santo, dispuestos, ansiosos, anhelosos, apasionados de ti, mi Padre. Te rogamos que tú pongas el pensar, el sentir tuyo, que pongas el redarguir de tu Espíritu Santo, el querer así como el hacer, para que haya esa comezón y esa hambre de buscar tu presencia, porque hoy, Señor, harás algo asombroso, algo maravilloso, Dios, y tu palabra no volverá vacía, mi Señor, quedará clavada, incrustada, sellada, mi Señor, y lo más importante y lo más bello, Señor, será permanente para el oído de cada ser humano y de cada alma, mi Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Vamos a darle la bienvenida a todos, sean todos bienvenidos a este culto, y un agradecimiento grande a nuestros hermanos que son parte del propósito, a Hijos del Rey Punto de Encuentro, que transmiten a través de la radio, y a nuestros hermanos de Visión del Rey. La palabra está siendo llevada como la semilla, ¿verdad? Como el trigo, porque sabemos que a donde llegue el Señor la hará germinar ahí para que tenga fruto, y el fruto, ¿qué dice la Escritura? El fruto permanezca. ¿Amén? Vamos a ver eso, porque siempre me tardo mucho, y el hermano Antelmo luego me dice que me tardo mucho al iniciar, porque ya anda ansioso por danzar y aquí necesita, tiene ganas de alabar a Dios. Amén. Dice este canto: alabaré. Alabaré son cantos de antes, pero inspirados por el Señor. Y yo no me canso y no nos cansamos de alabar a Dios, ¿verdad, Leo? ¿Tu hermano? ¿Tu hermana Lulín? ¿Sí? Alabaré a mi Señor, alabaré.
pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, sí, así es, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. La mirada de fe, la mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. ¿Qué pasa? Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Es bueno saber que cuando todos te abandonan, cuando más solo te sientes, puedes voltear a tu lado y encontrarte que tienes un amigo que te ama. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama sin con tierno amor. Que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama sin con tierno amor. Que te ama, su nombre es Jesús. Tenemos un
que Él puso una medida de fe en ti, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Cuando tú viniste al conocimiento de su presencia y de su palabra y de sus promesas, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva sí, que viva Cristo, aleluya, que viva el Rey. La Escritura nos enseña que hay un gran galardón para todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, su palabra, y creen en sus promesas para la eternidad. La Escritura me dice que tengo un galardón, pero si yo trabajo en la viña del Señor. La Escritura me dice que tengo un galardón, pero si yo trabajo en la viña del Señor. No sé predicar, no sé trabajar, pero el Consolador me va a calificar. No sé trabajar, no sé predicar, pero el Consolador me va a capacitar. Canta una vez más con nosotros. La Escritura me dice que tengo un galardón, pero si yo trabajo en la viña del Señor. La Escritura me dice que tengo un galardón, pero si yo trabajo en la viña del Señor. No sé predicar, no sé trabajar, pero el Consolador me va a capacitar. No sé trabajar, no sé trabajar, pero el Consolador me va a capacitar. ¿Tú lo crees? Si en verdad lo crees, cántalo con nosotros, pero haz tuya esta palabra. La Escritura me dice que tengo un galardón, pero si yo trabajo en la viña del Señor. La Escritura me dice que tengo un galardón, pero si yo trabajo en la viña del Señor. No sé predicar, no sé trabajar, pero el Consolador me va a capacitar. No sé predicar, no sé trabajar, pero el Consolador me va a capacitar.
tu Te nombre, Padre. adoramos, Dios del cielo y de la tierra. Cierra tus ojos. Eres excelso, mi Padre, porque eres santo, 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 santo. Santo eres tú, Padre, y digno eres de recibir toda honra y gloria. Recibe, Señor, nuestro canto Santo eres tú. como ofrenda, como perfume, como fragancia de olor grato.
cuánto le amas. Agradécele por todo lo que ha hecho en tu vida, lo bueno y lo malo, porque todo proviene de Él. Si estás siempre acostumbrado a darle gracias solo por lo bueno, estás equivocado, porque al Rey de Reyes y Señor de Señores hay que agradecerle en todo, por todo, para todo, porque Él te da la vida, Él te ha dado la vida, Él te da el aliento, el hálito, y si no fuera por Él, no existirías. ¿Cómo no has de agradecerle a Dios por la vida? ¿Cómo no has de agradecerle aún por lo malo que te sucede? Porque son parte de la lucha, parte de la prueba. Entonces sí tienes que agradecerle a Dios. Te alabamos, Señor eterno, porque Santo, 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 alma tiene sed, mi alma te ama, Señor. Oh, gloria, alabanza, alabanza. Mi alma tiene sed, mi alma te anhela. Aleluya. Toda la tierra y todo lo que respira te alaba, Señor Jesús. Eres fuego, fuego, fuego. Eres esa brasa que quema, que consume como brasa ardiente, Señor. Solo a ti sea la gloria, la honra y el poder. Todo te pertenece, todo es tuyo, mi Dios. Adora su majestad. Móstrate ante el Rey de Reyes que vive, el Rey, con poder y gloria. Santo, 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 Santo. Oh, adórale, 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 adórale.
con esa melodía angelical, con esa voz que Dios te dio, porque Él pone la palabra en tu boca, Él pone el fluir de su Espíritu Santo como ríos de agua viva, porque dice la Escritura, está escrito que aún el pensamiento, una palabra no está en tu mente, en tus labios, ni la conoce. Alábale, porque para eso te dio labios, para eso te dio ojos, para eso te dio manos, te dio pies, para eso te dio voz, para que solo le adores a Él, para que solo le alabes. Está escrito que fuimos creados para darle solo honra y gloria a Él, a nadie más. ¿A quién me está rindiendo el culto? ¿A quién me está rindiendo todo tu espíritu, alma y cuerpo? ¿A Cristo o al enemigo? El enemigo te ofrece toda la riqueza. Él te puede ofrecer todo lo que está en ese mundo: fama, poder, riqueza, todo lo que puedas imaginar puedes tener aquí, sí. Pero ¿te has preguntado alguna vez si lo que te está ofreciendo el enemigo es Él? Ni es Él, porque aún todo eso le pertenece al Creador. Entonces, lo que el enemigo te ofrece ni es Él, todo es del soberano, del majestuoso, del poderoso, del que es dueño del cielo y de la tierra, del que fundó este mundo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Por Él fuimos creados. Imagina que Él te formó en el palmo de su mano y sopló aliento de vida, que Él ya te tenía predestinado desde antes de la fundación de este mundo. Tú existes porque Él te dio existencia. Tú vives porque Él te dio vida. Tú tienes un nombre porque Él te puso nombre. Tú tienes una identidad porque Él te puso una identidad. Oh, alabanza y tú sin Él nada eres. Tú sin Cristo no eres nadie. Pero Él sin ti, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el eterno, el que está sentado en su trono, el que mira desde arriba su creación. Y Él se pone de pie cuando tú te postras ante su presencia, porque Él le agrada que tú le adores en espíritu y en verdad. Él se regocija cuando sus hijos le alaban, cuando le rinden tributo, cuando somos agradecidos, aún por las cosas pequeñas, aún por lo insignificante que parezca para ti, de lo que no tiene valor. Él se regocija. Santo, santo, santo. Oh Dios mío. Santo eres tú, mi Padre. Santo eres mi Padre. Gracias, Padre. Aleluya, mi Señor. Qué hermoso es estar en tu presencia, Padre. Agradecidos porque podemos sentir ese fuego, Señor. Porque podemos expresar, mi Padre, ese más grande, inmenso amor por ti, para ti y de ti
es verdad, nosotros sin ti no somos nada, Dios. Pero tú sin nosotros sigues siendo Dios. Y agradecidos, mi Dios, por lo bueno y por lo malo, Padre. Porque al final todo proviene de ti, de tu soberanía, Señor eterno. Está escrito, mi Padre, tú lo escribiste. Que los cielos son tu trono y la tierra el estrado de tus pies, Padre. Podemos imaginar tú siendo el Dios omnipotente, que desde tu trono observas a la humanidad. Pero eres omnipresente porque estás aquí, Señor, danzando, regocijándote, Padre, junto con tus hijos, junto con los hijos que te adoran en espíritu y en verdad, Padre. Podemos imaginarte, Elohim, danzando, y tus ángeles con instrumentos dando estruendo, mi Padre Santo. Es un placer, Señor, que tú te agrades. A ti sea la honra y la gloria, Señor eterno. Amén. Aleluya. Alégrate, hermano. Porque Cristo vive. Él vive. Él vive. Y si vive, Él reina. Hemos aprendido durante esos estudios que muchos decimos, Señor, es que tú existes. Tú existes es como decir que Él fue creado. Pues es que Él no existe. Él es. ¿Verdad? Amén. Él es. Amén. Y el simple hecho de que Él es, pues Él es. Amén. Vamos a darle paso a la palabra. Gloria a Dios. Adelante. El tiempo del trasiego. Gloria a Dios. Por si no saben qué significa la palabra trasiego aquí en México. Trasiego viene a ser algo así como hacer movimientos de un lado a otro, movimientos de unos a otros, mover cosas, mover personas, trasiego. Revolver puede ser un sinónimo de revolver. Bueno, aquí es el momento del trasiego porque todos empezamos a movernos. Yo quedo con mis brazos adormilados. Pero no porque estamos ciegos, ¿no, hermano Telmo? No, trasiego, Bueno, movimiento, sí estamos ciegos. Viéndolo bien, estamos ciegos porque estamos cegados por nuestro Dios, porque Él nos cegó con su espíritu. Nos para hay una ceguedad espiritual, pero una ceguera. Hay una ceguera, podría decirse de esta manera, prosiguiendo con el hilo de la expresión del hermano Leo, que tiene que ver con ceguera también. Recuerdan que en alguna ocasión enseñábamos que cuando el maestro dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero sabe que también el diablo está a la puerta y también el diablo llama. ¿Recuerdan cuando Dios maldijo a Caín? sí. Y le dijo, he aquí el pecado está ¿a dónde? A la puerta. El pecado está a la puerta. Recuerden, siempre enseñamos aquí que el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento porque, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, muchas cosas en el Nuevo Testamento jamás podrán ser comprensibles o discernibles si no se conoce el Antiguo Testamento. Si así como el maestro amado está a la puerta y llama, también el diablo está a la puerta y también llama. ¿Recuerden eso? Entonces, esto como una referencia a lo que acaba de mencionar el hermano Leo. Dios, cuando nos llama, cuando envía su buen espíritu y su palabra a nuestra vida, dice, nos quita vendas y nos hace ver, fíjense bien, escuchen, es interesante esto, nos hace ver nuestra condición pecaminosa
pero también nos hace ver su presencia. Y de alguna manera podríamos decirlo en palabras humanas. Una venda es quitada, sí, pero también una venda es puesta. Les explico. Es como cuando estamos vendados, no vemos a Dios, no vemos nuestra condición pecaminosa. Cuando Dios nos quita esa venda, lo vemos a Él y vemos nuestra condición pecaminosa, pero también es como si de pronto una venda nos impidiera seguir viendo nuestro pecado. ¿Sí me explico? Es como si antes, cuando estábamos vendados, podíamos ver, digámoslo así. No sé si me están entendiendo o yo lo estoy explicando correctamente, pero es como si estuviéramos vendados para Dios, pero tuviéramos vista para el diablo. Pudiéramos ver al diablo, pudiéramos ver a nuestro enemigo, porque nosotros vivíamos bajo su promesa. He aquí, todo esto te daré, ¿qué? Si postrado me adorares. Pero cuando Dios nos quita esa venda que nos impedía mirarlo a Él, de pronto el diablo pasa a su reino en nuestra vida. Pasa de nuestra vida hacia su reino. ¿Sí me estoy explicando? A las tinieblas, donde nosotros ya no lo podemos ver, porque nosotros, dice la Escritura, somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si no entendieron algo o si se sienten confundidos, con toda confianza, envíenos sus comentarios. Hermano, no le entendimos nada, como decimos aquí en México, no le entendimos ni papa, ni pío. Explíquenos bien eso, porque fue incomprensible, pero no lo es, no lo es. Recuerden, alguna ocasión, hace 2-3 días, platicando con un hermano, le dije, ¿sabes? Hay muchos ministros que hoy día están enseñando que no se debe espiritualizar todo, pero hoy hablaremos algo respecto a esto, porque es muy importante y es un placer. Es un gran privilegio para su servidor hablar de este tema, porque nosotros nos movemos en este ambiente. Nosotros nos movemos en este ámbito espiritual en donde tenemos que tener el discernimiento para comprender lo que está pasando en nuestro mundo y en el pueblo de Dios. ¿Recuerdan cuando la palabra nos enseña que el espiritual, el carnal, dice, no discierne las cosas del espíritu? El carnal no discierne las cosas del espíritu, y en el pueblo de Dios hoy hay muchos que son carnales, que no disciernen las cosas del espíritu, pero el espiritual, dice, discierne todas las cosas, aun las cosas de la carne. Inclina tu cerviz y dale gracias a Dios por permitirte el privilegio de escuchar su alabanza y su palabra. Señor eterno, Agradécele a Dios por el privilegio de estar allí, vivo, en tu presencia, en su presencia, en sus atrios, por dejarnos estar aquí a tus pies, por permitirte estar a sus pies, buscando su rostro, como dice la Escritura, aunque te amamos, Señor. Buscar su rostro podría ser Señor, relativo, puesto que Él ya está allí. Él es el que te invitó, Él es el que te llamó, Él es el que te redargulló, Él es el que te trajo con cuerdas de amor. Su redarguir en ti, en tu ser, espíritu, alma y cuerpo, fue lo que te trajo aquí. Su verdugo, el verdugo de su Espíritu Santo, te trajo, te llevó, te movió, te sacó, te metió, te subió, te bajó. Él fue el que te llevó hasta este momento donde tú estás, para escuchar
de nuestra vida. su palabra. Él es el que te abre el oído espiritual, el que Amado abre Señor. tus ojos espirituales, Amado Señor Jesús. el que quita las vendas de tus sentidos espirituales, Eterno Señor. el que te permite contemplar la hermosura de su rostro. Oh, bendito Él eres, es. Padre. Nunca lo olvides, Él Mi es. amado Jesús. Por eso su nombre Eterno, es soberano. es el Príncipe gran de yo soy. paz. Padre, gracias por tu Santo, palabra. santo, santo. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, reunidos en tu nombre. Maravilloso. Y tu promesa fue que donde estén dos o más en tu nombre Amén, reunidos, Padre. allí Ahí estás en medio de ellos. No, Y Señor. nosotros creemos que aquí hay más de tres, Amén, Señor. porque empezando, Señor, estás tú, Padre, estás tu Hijo y estás tu Espíritu Santo. Y estamos nosotros y millares de ángeles regocijándose con tu alabanza, regocijándose con tu presencia junto con nosotros. Hoy, bendito Dios, Bendito abre sea nuestros tu Padre. sentidos espirituales para poder comprender las maravillas de tu ley. Avívalos, despiértalos, Oh, Señor Jesús. Señor de gloria, para que podamos conocerte un poco más cada día, hoy a través de tu palabra. En Amén. el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, Precioso. con el poder de tu sangre preciosa, y nada nos Aleluya, alterará, Padre, Señor. aleluya, mi Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Se preguntarán por qué manoteo tanto. Por Dios, hay una mosca que no me deja en paz. Ya le dije a la hermana Ludín, alimenta a tus moscas porque antes de que yo llegue, porque luego quieren comerme a mí. Pero hay moscas que Lo aman. dice ella que me aman, no sé, pero estoy que me la espanto y me la asusto, pero no está aferrada. Yo creo que porque estoy muy hermoso, eso debe ser. Le resulto atractivo. ¿Por qué se ríen? ¿Cuál es el motivo de su risa? ¿No lo creen? ¿No creen que soy hermoso? No está escrito que el Señor nos hermoseó con su salvación. Amén. Así está escrito. Dios nos hermoseó con su salvación. Si Él es hermoso, si Él es bello, Él es precioso, Él es lindo, Él es admirable, Él es lo más bello. Dice que Él es más hermoso que la rosa de Sarón, que el lirio de los valles. Dice que nuestro amado es bello, es blanco, es rubio. Dice que los besos de su boca son dulces más que la miel que destila del panal. Si su presencia está en mí, si su presencia está en ti, entonces, somos hermosos. Aunque les dé risa, somos hermosos. Voltea a tu izquierda, voltea a tu derecha, y estoy hablando de una hermosura espiritual. ¿Sí? Hay otros que son hermosos físicamente como otros que conozco. Yo tal vez no pase esa prueba, pero soy hermoso. Voltea a tu izquierda, a tu derecha y dile a la persona que está al lado tuyo, si es una mujer, dile hermana o esposa o primo, no sé, mamá, eres hermosa porque el Señor te hermoseó con su salvación. Dile, hazlo, aprende, decláralo. Eres hermoso. Dile, eres hermoso, hermano, porque el Señor está en ti, la hermosura del Señor está en ti. Si no lo crees, allá tú. Eso significa que no le crees a Dios. Pero en fin, leamos la palabra del Señor en 1 de Samuel 16, capítulo 16, dije, verso 14 en adelante. Dice así: el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor.
Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y que hermoso. Y el Señor está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Interesante esto. ¿Por qué? Muy interesante porque no podía o no podría terminar estas enseñanzas referentes a la unción sin hablar y sin considerar un tema tan importante como lo es la música, hermano Leo. Bueno, No se podría. En alguna ocasión les dije, inclusive la enseñanza anterior mencioné esto. La Escritura nos habla de 5 ministerios importantes, como son el evangelismo o evangelistas, el maestro, el apóstol o apostolado, el ministerio de profeta y el ministerio pastoral. No llevan un orden en sí como tal. Pero si nosotros empezamos a mirar el orden en que estos ministerios trabajan, nos damos cuenta que tienen una importancia y una relevancia cada uno de ellos por sí mismo. Escucha bien. Por ejemplo, ¿qué necesitamos para empezar una obra? ¿Necesitamos qué? herramientas, Herramientas, sí. Las herramientas son los ministerios, lugar, los dones. Necesitamos lugar. evangelistas, Así. ¿sí? Después del evangelista, necesitamos un maestro que enseñe. El ministerio de maestro. Después necesitamos el ministerio de pastorado, que es el que se encarga, digámoslo así, de cuidar a las ovejas. ¿Estamos? Pero ¿qué me dirían si les dijera que antes del ministerio de evangelista necesitaríamos el ministerio de apostolado? ¿Por qué? Porque en la palabra apóstol significa ¿qué? Hermano Rudín, Enviado. enviado. Es decir, la misma escritura lo corrobora cuando dice: ¿cómo sabrán de aquel? ¿Cómo conocerán aquel de quien hablamos si nadie fuera qué? Enviado. Enviado. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Es decir, se necesita alguien enviado. La escritura lo llama un apóstol, el cual se encarga de evangelizar. ¿Se dan cuenta? Pero también se encarga de enseñar. Pero también se encarga de pastorear. Qué interesante, ¿verdad? Falta el ministerio de profeta, el cual se desarrolla dentro de la iglesia.
Por eso dice la Escritura que sin profecía el pueblo Se ¿qué? desenfrenan. Se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Por qué digo todo esto? Por una razón. Ningún don, ningún ministerio puede trabajar solo. Ningún don, ningún ministerio puede operar por sí mismo. Necesita de los otros dones y necesita de los otros ministerios. Por eso es tan importante hablar acerca de la enseñanza. ¿Sí? En algún momento, uno de estos 5 ministerios toma cierta relevancia sobre los otros, pero no se independiza. Escuchen, no sé qué, hermana Ludín, no se independiza, no es independiente, no puede trabajar, no puede operar solo, necesita de los demás. No es como ahora, como se maneja en la modernidad cristiana, que cada uno tiene su propio título. El hermano Leo, el apóstol. Ay, el hermano va caminando y la iglesia va tirando dinero a sus pies y lo alaban y le aplauden porque ya llegó el apóstol Leo. ¿Sí me explico? No es como el profeta Leonardo. Uy, el profeta de las naciones. El hermano es el gran profeta. Él es el que dice y el que no dice. Y el hermano es la misma boca de Dios. Y lo que él dice, eso se hace. ¿Sí me estoy explicando? No estoy menospreciando ninguno. Pero él es instrumento. En el hebreo, la palabra profeta es, ¿qué? Nabi. Y el trabajo de un nabi, de un profeta, es llevar el mensaje de Dios a los gobiernos, al sacerdocio y al pueblo, para exhortarlos, para enseñarlos, para instruirlos, sobre todo, para comunicarles la palabra de Dios. No para profetizar prosperidad, porque créanme, todos los que Dios llamaba en la antigüedad, lo primero que hacían era ¿qué? Protestar, porque sabían lo que les esperaba. Antes no era como ahora. Profetillas de pacotilla que andan por ahí haciendo negocio con la palabra de Dios y diciendo cada babosada que solamente de su mente enferma puede surgir. Aquí dice la escritura, ¿no? Que les llama pitonizos, ¿no? Es que Son adivinos, es la verdad. hay pitonizos. Lo que hay ahora son pitonizos o adivinos. Un pitonizo era un adivino. En las culturas antiguas, en los templos paganos, había adivinos a donde acudía la gente para que les leyeran el futuro, para que les dijeran una palabra lisonjera o halagueña, que es lo que hacen los supuestos profetas, que mire, estos 2 dedos, cuando yo hago así, significa entre comillas. ¿Qué significa entre comillas? Que dicen que son entre comillas. Uno de los significados que significa eso es para resaltar que dicen que son. Obviamente, por sus frutos se conocen. Pero hay un ministerio que aquí no hemos tocado, y es el ministerio levítico. De alguna manera, el ministerio levítico y el ministerio sacerdotal, pastoral, se unen. Dice la Escritura
que el ministerio pastoral de Moisés y el ministerio levítico de su hermano Aarón, Dios los unió para conducir al pueblo ante su presencia. ¿Se dan cuenta? Esto significa que había funciones que Moisés no podía ni debía interferir cuando le pertenecían estas funciones a su hermano Aarón, porque su hermano Aarón era el supremo sacerdote. Oiga bien, era el supremo sacerdote que Dios puso sobre su pueblo. Y Moisés era el guía del pueblo de Dios. Uno al otro no podían interferirse. Sin embargo, dice la Escritura, que el ministerio levítico, como un ministerio que descendía de Aarón, estaba sujeto a Aarón, al sacerdocio, lo que la Escritura llama sacerdocio aarónico, y este sacerdocio aarónico de alguna manera y en alguna medida estaba sujeto al ministerio de Moisés. Es decir, vemos tipo y figura en el Antiguo Testamento de lo que hoy en el Nuevo Testamento conocemos como los ministerios. Ninguno de ellos podía, escucha bien, funcionar, ni operar, ni independizarse de los demás. Así que aquellos que piensen que se dicen apóstoles, aquellos que se dicen pastores, aquellos que se dicen profetas, aquellos que se dicen evangelistas, aquellos que se dicen maestros, no pueden trabajar sin los demás. Prosigo. En el ministerio sacerdotal de Aarón, vemos que hay tanto el ministerio sacerdotal como tal, como el ministerio levítico. El ministerio sacerdotal, escucha bien, porque esto es importante. Hay muchas cosas que quizá para ustedes sean incomprensibles. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, esto es solo para los sabios y para los entendidos. No todos pueden comprender esto. Y aquellos que lo entienden, pero que se rebelan a esto, porque ya hay una tradición en el pueblo de Dios que está impidiendo, hay un espíritu malo o legiones de demonios que están impidiendo que la palabra de Dios se cumpla tal como Él la dijo. En la antigüedad, el ministerio sacerdotal aarónico descendía única y exclusivamente de la descendencia de Aarón como tal, del linaje de Aarón. Alguna ocasión yo le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué? Escucha, y esto es importante porque el tema que hoy empezaremos a tratar amerita una introducción amplia para poder comprender la importancia y la relevancia de este tema. El tema, para los que están con la curiosidad, se trata de la música. Uy, hermano Leo, ahora sí aprenderemos mucho acerca del ministerio del Levítico, del ministerio de la música. ¿Por qué? En una ocasión llegó un hombre que es músico y es compositor. Y empezamos a platicar. El hermano es pastor, ha sido compositor, músico, ha ido y regresado, subió, bajó, tiene mucha experiencia en el área de la música. Estábamos ahí platicando, sentados, las dos sillas de frente, así uno al otro, mirándonos cara a cara. Estábamos ahí en el lugar de provisión. Él es un profesionista, él es doctor. Tiene unas ideas medio raras, medio locas respecto a la santidad. Pero cuando empezamos a platicar acerca del ministerio levítico, le dije, es que los levitas, y cuando mencioné la palabra levitas,
parece como si le hubieran clavado una puya en el trasero, porque pegó un brinco, se puso de pie. El tipo está grandote, está como el hermano Leo. Y dijo, no me salgas con que tú eres de los que creen en eso de los levitas. Dije, es que la escritura habla de ello. ¿Sabes qué? Ya me voy. Así se fue, iba airado, sentí su ira. Son personas que yo me atrevería a decir que este hombre estudia mucho, es muy entendido en las escrituras, pero sabe que tiene vendas sobre vendas sobre vendas sobre vendas. A pesar de que se dedican a la música, están vendados, no saben nada de lo que se refiere en la escritura a la música, el ministerio levítico. Así como hay muchos hoy que tocan música y no saben ni lo que están haciendo, ni por qué ni para qué lo están haciendo. Resulta que el sacerdocio, escucha, arónico, viene del linaje de sus hijos. Ahora, o desciende, vamos. Una vez le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué la escritura menciona allá en el libro de Apocalipsis que hay 24 ancianos? Escucha, 24 ancianos, hermano Leo, hermano Elliot, hermano Ludín. Hay 24 ancianos. Quizá tú te hayas preguntado quiénes son o qué representan esos 24 ancianos en el Antiguo Testamento, en el Apocalipsis. Resulta que le hice esa pregunta a Dios y después de un tiempo Él me llevó a través de las Escrituras y me llevó precisamente hasta Aarón. Resulta que cuando Dios le ordenó a Moisés que ungiera a Aarón y a sus dos hijos, Eleazar y ¿qué? No, perdón. ¿Nadab y Abiú? ¿Nadab y Abiú? No recuerdo, se me fueron los nombres de pronto. Disculpen. Y dice que los hijos de Aarón, los ungió Moisés y a Aarón como que sacerdotes supremos. Los ungió, etcétera, etcétera. Quedaron como sacerdote. Pero los hijos de Aarón eran ¿qué? Hombres impíos. Fíjese qué interesante es esto. Porque hay otra historia referente a Elí el sacerdote allá en donde estaba el arca, que dice que sus hijos eran los sacerdotes del templo, del tabernáculo, pero eran, dice, hombres ¿qué? Impíos. Y su padre era un alcahuete. Si no sabes lo que es alcahuete, era un hombre que se hacía de la vista gorda, decimos aquí, del oído sordo, veía y oía, venían con él y se quejaban y le decían, oye, Elí, tus hijos son impíos, tus hijos son los sacerdotes y hacen esto y esto y esto. Y el papito, como muchos pastores, llamó a sus nenes y les dijo, ay, hijitos, no es bueno lo que hacen. ¿Ha conocido pastores, ministros así? Que sus hijos andan en desorden y ministran en la iglesia y papito le dice, ay, hijito, no hagas eso. Mijo, no hagas eso. Es que así le dicen al hermano Leo, mijo. Mijo. ¿A Leo uno o Leo dos? A Leo, el hermano Leo. Quedamos que el papá le diríamos Elliot. Bueno. Queda claro. Y seguía, fue tanto el enojo de Dios, que Dios maldijo a Elí, y ni con la maldición ni la advertencia de Dios, Elí se compuso, no quiso corregir a sus hijos. ¿Y qué sucedió? Dice Dios, ahora te mataré a ti y mataré a tus hijos. Y así sucedió. Bueno, algo parecido sucedía con Aarón y sus hijos, porque sus hijos hacían cosas. Un día dice que ofrecieron fuego extraño, que Dios no mandó, y vino fuego del cielo y ¿los qué? Los quemó, los consumió. Dios le dijo a Aarón,
cuidadito y derrames una lágrima por ellos, porque te va a pasar lo mismo a ti. Imagínense qué terrible era Dios, ¿eh? Y escucha bien lo que estoy diciendo, para que entiendas la seriedad de este asunto que empezaremos a tratar hoy. Sé que muchos no lo creerán, pero lo crean o no, el problema no es con nosotros, su problema es con Dios. A Él le rendirán cuentas, porque Dios te quitará vendas hoy. Resulta que murieron y quedaron las dos vacantes. Es decir, hacía falta 2 sacerdotes más. Aarón tenía 4 hijos. Dios le dijo a Moisés: ve y trae a sus otros 2 hijos de Aarón y úngelos como mis sacerdotes en lugar, escucha, en lugar de los que acabo de matar. Y así sucedió. Así sucedió. ¿Qué pasó con esto? Bueno, cuando David censó una ocasión, hizo un censo por órdenes de Dios. No es el censo que ustedes están pensando cuando Dios lo castigó, no, era otro. Cuando se buscó las genealogías de las familias, dice que Dios escogió 12 descendientes, escucha, de cada uno de los 2 hijos de Aarón. Por eso los puso, oiga bien, por tiempos, para ministrar una vez al año un sacerdote de uno de los hijos de Aarón, y al otro año otro hijo del otro descendiente del otro hijo de Aarón. En total fueron 12 de cada uno, porque fueron 12, escucha, 12 ministraciones de cada uno. Por eso cuando habla de que el esposo de la que fue la madre de Juan el Bautista, Zacarías, si no mal recuerdo su nombre, dice que a él le tocó, ¿qué? Ministrar según el orden sacerdotal que estaba establecido. 12 de cada uno de los 2 descendientes de Aarón. Por eso en la Escritura, el tipo y figura, escucha, el tipo y figura que la palabra de Dios usa para expresar lo que se refiere a alabanza a Dios, adoración, es los 24 ancianos, es decir, 24 sacerdotes que están delante del trono de Dios, alabando, adorando, dice, ¿todos qué? Con arpas. Con arpas. Todos con, ¿qué? Coronas, alabando a Dios. Amén. Esa es la razón por la cual hay 24 ancianos delante de la presencia de Dios, pero dice, todos con arpas, con copas, con coronas, alabando a Dios continuamente. Si tú lo sabías, qué bueno, y si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Les dije, no podría terminar esta serie de enseñanzas acerca de la unción sin hablar y sin considerar un tema tan importante como lo es la música. La música que evidentemente, por obviedad, tiene que ver con la alabanza, hermano Elliot. Tiene que ver con la alabanza. Escudriñaremos un poco respecto a su esencia, a sus efectos y a sus consecuencias. Repito, esto es solo para sabios y para entendidos. Si tú no eres sabio, tú no eres entendido, o peor, si eres un rebelde o una rebelde que no te interesa esto, bueno, te entrará por una oreja
y te saldrá ¿qué? Por la otra. Serás como ese hombre que se mira al espejo, se considera su imagen, después se da la vuelta y se va y se olvida cómo era. Así hay muchos hoy. Escuchan la palabra de Dios, de momento como que carburan como un carro, como que el motor como que quiere arrancar, pero de pronto la palabra no les dice nada. Y siguen en lo suyo como siempre. Y la palabra, la enseñanza, bien, gracias a Dios. Bien, es como aquella mujer que encontró al hermano y le dijo: hermano, qué bonita reunión hubo anoche. Qué preciosa alabanza, hermano. Qué bonito cantan los hermanos que dirigen. Y le pregunta al hermano: oiga, hermana, ¿y de qué se trató la enseñanza, la predicación? No sé, pero qué bonito estuvo la alabanza. Así hay muchos hoy, que la palabra de Dios se da y ellos andan, decimos aquí en México, en la lela, andan así, como si se limpiaran la baba, no saben ni de qué está hablando el hermano, no entienden, no disciernen, porque no están conectados, porque no están vinculados, o porque no les interesa, porque les da igual la enseñanza. Y este tema acerca de la música es muy importante. Les dije acerca de los dones y de los ministerios. El ministerio levítico es un ministerio sacerdotal que fue designado a las familias que descendían de Leví. Aquel hombre que puso su vida para matar a todos los que se entregaron a la idolatría. Escucha, cuando aquella vez en el desierto el pueblo de Dios se fue en pos de un becerro de oro, ¿recuerdan? Cuando Moisés descendió del monte y vio todo lo que el pueblo estaba haciendo. Escucha bien, y dice que Moisés tomó las dos piedras que llevaba, las hizo pedazos, las molió e hizo que se las bebiera el pueblo. Y después le dijo al pueblo: ¿quién está conmigo? Júntese conmigo. Y dice que los descendientes de Leví se juntaron con Moisés, y Moisés les dijo: pasen cada uno de ustedes por las tiendas y mátenlos a todos los que se hayan entregado a la idolatría. Y dice que así hicieron los hijos de Leví. Mataron a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, a sus parientes, a sus amigos, los hijos de Leví. Y Dios les dijo a los hijos de Leví: hoy, por lo que han hecho, ustedes se han consagrado a mí, en su hermano, en su tío, en su padre, en su madre, en su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Dijo: y por lo que hicieron, son míos. Y a Moisés le dijo: Moisés, apártame a los hijos de Leví. Ellos no tendrán nada de heredad, no tendrán nada, porque son ¿qué? Mi heredad. Míos. Yo soy su heredad. El ministerio levítico tiene como heredad al Dios vivo. Tiene como heredad el sacerdocio al Dios vivo. Moisés y Aarón separaron a las familias descendientes de Leví para que sirvieran en todo el ministerio del tabernáculo. Utensilios, tienda, carpa, arca, música. Qué importante es esto. Los levitas, por eso se dice que no podían ejercer funciones sacerdotales que correspondían solamente a Aarón y a sus hijos. Aarón y sus hijos no podían ejercer
funciones que solo le correspondían a Moisés. Y así sucesivamente. Había ¿qué? Un orden. Cuando dije que hay dos ministerios que son de suma relevancia, escucha bien, dentro del pueblo de Dios, o iglesia como le quieras llamar, o como lo entiendas, me estoy refiriendo al ministerio pastoral y al ministerio ¿qué? Sacerdotal. Musical, sacerdotal. Porque tanto el pastorado como el levítico son los dos ¿qué? Sacerdotales, son sacerdocios. Un levita, un músico dentro de una iglesia es un sacerdote, ¿sabía eso? Así como lo es el pastor, que es un sacerdote. Pero no en el sentido totalista y absolutista como hoy se maneja. La música, como algo que tiene una importancia y una gran trascendencia en el ser humano, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Leímos en 1 Samuel 16, 14 a 23, como un ejemplo donde a través de la música el rey Saúl era liberado. ¿Sabían ustedes que David era arpista? Tocaba el arpa. No solo era pastor de ovejas. Allí me llama la atención que dice que también era valiente y vigoroso y hombre de guerra. Era hombre de guerra, pero la pregunta es ¿por qué sus hermanos no lo querían si también era hombre de guerra? Pero dice la escritura que David luchaba contra los osos, contra leones para liberar a sus ovejas cuando caían en las garras de estos animales. Y él era capaz de arrebatárselos de las fauces. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que era un jovencito, a pesar de que dice la escritura que era hermoso, era hermoso. ¿Ustedes piensan que estoy bromeando cuando hablamos de hermosura en la gente de Dios? No, no estoy bromeando, estoy hablando en serio. La gente de Dios, y estoy hablando la gente de Dios, no la gente que dice que son de Dios, estoy hablando de aquellos que son en verdad de Dios. Dice la escritura, son hermosos. No diré somos porque sonaría vanidoso. ¿Por qué te ríes, hermano Elio? El hermano Elio. Seguro pues muchos de ustedes ahorita están sonriendo igual que él. Pero dice que era hermoso. Era guapetón. ¿Sí? Pero era fuerte, era un jovencito. Pero sus hermanos no lo querían. Si se da cuenta, cuando salieron a la guerra y él llegó con el mensaje de su padre, lo corrieron. A él le pasaba algo parecido como le pasó a José y a sus hermanos, con sus hermanos. No lo querían. Entonces, prosiguiendo más adelante, dice, ¿cómo es que a través de ese don que tenía David de tocar ¿qué? El arpa, el espíritu malo se iba de Saúl? Porque Saúl ya había caído de la gracia de Dios. Saúl, por su desobediencia, Dios lo desechó como rey. Y a pesar de que Saúl ya había sido advertido, él todavía prosiguió en su rebeldía y dice que fue a buscar a una adivina para que le dijera y le trajera ¿qué? El espíritu de Samuel. ¿Recuerdan esa historia? Es decir, que en su rebeldía Saúl, a pesar de que ya había sido desechado, no quería obedecer ni someterse a Dios. Como hay muchos hoy, cristianitos que dicen que son hijos de Dios, pero no se sujetan, ni se someten, ni obedecen a Dios. Ahora, resulta que este espíritu malo venía y atormentaba a Saúl.
Entonces trajeron a este hombre llamado David, que tocaba el arpa, y cuando el espíritu malo venía y atormentaba a Saúl, David tocaba el arpa y el espíritu malo se iba de Saúl. Interesante. Y estamos hablando de demonios, escucha. ¿Estamos hablando de qué? De demonios. Desde el principio, la música se hizo presente en la creación cuando Dios hizo ¿qué? ¿Alguien me puede decir? Sí, la tierra. Cuando Dios, ¿qué hizo, hermana Ludín? La música. A ver. Para la creación, toda la creación. Desde el principio la música se hizo presente. La música se hizo presente en la creación cuando Dios creó ¿a qué? Las aves. Es que ¿Creó qué? todo sería una música, las aves. Desde la creación, desde el principio, antes del mundo. Antes que el mundo ¿qué? Fuese. Pues sí. No, pues me doy. Hermano, Es que todo es música, porque digamos el sonido del agua es música. A ver. O sea, si usted No, estamos hablando de la música como tal. De antes. Desde el principio, la música se hizo presente en la creación cuando Dios creó a Luzbel. Exacto. La barriga, ¿no? Exacto. ¿Qué estoy diciendo? Sí, Antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Estamos hablando de que Dios estaba creando el reino espiritual todavía. ¿Cuánto tiempo duró esta creación? No lo sabemos. Antes que el mundo fuese. Vámonos a Ezequiel 28. Ezequiel 28, a partir del 11. Dice así: vino a mí palabra del Señor diciendo, permítanme. Dice así. Y escuche qué interesante es esto, para que se dé cuenta cómo la música tiene una gran importancia, tiene una gran relevancia en el reino espiritual. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, ¿sobre quién? Sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro. Estamos hablando de un rey terrenal. Así ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de ¿qué? De tu creación. Aleluya, hermano Leo. Había instrumentos de música preparados para cuando Dios creara ¿a quién? A Luzbel. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Sí sabían que en la escritura hay niveles de autoridad entre los ángeles, verdad? Satanás era no solo un ángel normal, era un querubín.
aparentemente los querubines tenían rangos superiores a los ángeles normales. Dice, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vemos aquí, y es evidente, escucha bien, que aquí aunque se hace referencia a un rey terreno, es decir, un rey terrenal, que en este caso se llama el rey ¿qué? De Tiro, el rey de Tiro, de la tierra o ciudad de Tiro, es obvio que está hablando de un ser ¿qué? Espiritual. Para los que no han comprendido esto, vuelvo a recalcar el punto. El Antiguo Testamento es que tipo y figura del Nuevo Testamento. Volvemos a lo mismo. Y no me cansaré de repetírtelo hasta que sea incrustado en tu espíritu, hasta que Dios lo incruste y tú empieces a discernir y a comprender las palabras de Dios tales cuales Él las dice o las dijo. Es evidente que se estaba refiriendo ¿a quién? A un Dios, a un ser espiritual. A un ser, ¿qué? Espiritual. ¿Por qué llamo Luzbel? Ahora mencionar el nombre Luzbel, mucha gente tiembla, ¿cierto, hermano Ludín? Lo usan ese nombre lo usan mucho en satanismo, en brujería, en invocaciones. Luzbel. Ni siquiera usan diablo ni Satanás, usan el nombre ¿qué? Luzbel. Pero la palabra Luzbel no significa nada malo, para quienes no lo saben. La palabra Luzbel, su traducción literal es ¿qué? Luz bella. Luz bella. Luz bella, Luzbel. Dios, el Padre, cuando creó a este querubín protector, que aparentemente lo creó con un rango superior a los demás ángeles, lo llamó ¿qué? Luz bella. ¿Por qué? Porque dice que era perfecto. ¿Acabado de qué? De hermosura. ¿Y era qué? Perfecto en todos sus caminos. Y era tan bello, era tan perfecto, escucha bien, que supongo que él miró a los otros ángeles, miró a las otras potestades, miró a los otros principados, miró a las otras autoridades celestiales y dijo, ¿qué? Con este me pulí. Soy bello. Papá Dios se pulió conmigo. Estoy exageradamente hermoso, soy exageradamente perfecto, creo que puedo derribar a Dios, a mi creador. Y empezó por ahí a hacer su obra con los otros ángeles. Fíjate que lo mismo que hizo con Eva. Empezó a ¿qué? A murmurar y a conspirar contra Dios, contra su propio creador. Pero todo estaba en los planes de Dios. Pero lo que me llama la atención es que este ser era tan especial, Dios lo creó tan especial, que dice la Escritura que hubo instrumentos musicales preparados para el día en que este ser angelical naciera, o apareciera o fuera creado, como ustedes lo quieran ver. ¿Recuerdan la historia del ayuno de Daniel? ¿No? ¿Recuerdan
lo que la Escritura nos enseña acerca del mundo espiritual? ¿Recuerdan la historia del arpa de David? ¿Qué nos enseña la Escritura en Efesios 6:12? ¿Qué dice? Porque no tenemos ¿qué? Lucha contra sangre, contra carne, contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales ¿de qué? De maldad en las regiones celestes. Es decir, todo lo que vemos aquí en la Escritura es que es físico, pero es espiritual. Es físico, pero es espiritual. ¿Por qué les digo esto? En la historia de Daniel lo vimos. Cuando Daniel se postró 21 días y después dice, Dios envió, y llegó el ángel y le dijo, amado, aquí estoy. Desde el primer día que clamaste, Dios envió la respuesta, pero ¿qué crees? Me detuvo el príncipe ¿qué? Persia. De Persia. ¿Quién era el príncipe de Persia? Era un demonio poderosísimo que estaba manipulando al rey terrenal de Persia. ¿Sí? Por eso es importante, y estoy recalcando esto, por la relevancia que esto tiene respecto al tema de la música, del ministerio levítico. El ministerio levítico no es cualquier cosa. Que hoy haya gente que no ha sido ni llamada por Dios, gente que fueron puestos por el hombre, gente que fueron introducidos encubiertamente y que están introduciendo todo tipo de herejías en el ministerio levítico, en la música, eso es otra cosa, pero no es del agrado de Dios. Desde tiempos antiguos los seres humanos han tenido la gran necesidad de expresar a través y por medio de la música sus sentimientos y sus emociones. Esto lo vemos aún en la esencia y en la sensibilidad de Dios. La música, escucha, para ustedes que no lo saben, es parte de la esencia y de la sensibilidad de Dios, la música. Porque se refleja en la alabanza. Porque se dice en la Escritura que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque la Escritura dice que la música, la adoración, la alabanza es algo que Dios reclama de sus hijos, de su creación. ¿No dice la Escritura allí en Génesis 4 del 20 al 21, hablando de uno de los descendientes? En el Génesis, vamos a leerlo. Fíjese, Génesis ya hablaba de instrumentos musicales, fíjese, interesante. Génesis 20:21 dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y ¿qué? Y flauta. Y estamos hablando de los tiempos del Génesis, cuando recién, oiga bien, cuando recién habitaba Matusalén, los descendientes de Caín, los descendientes de Enoc. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de hombres del Génesis. Recién había caído Adán y Eva en pecado, habían sido echados del reino. Eso sucedió un tiempo después. Ya había, dice la Escritura, un hombre que fue padre de todos los que tocan arpa y ¿qué? Y flauta. Ya el Génesis menciona las flautas, menciona las arpas, como en el principio, en el reino de Dios, ya mencionaba tamboriles, ya mencionaba flautas. ¿Se dan cuenta? Para la creación de Luzbel. Después en la tierra vino esto. En 1 Samuel 18:6
dice que todo el pueblo salió a recibir al rey Saúl, cuando después de su victoria contra los filisteos, dice, con panderos, con flautas, con todo tipo de instrumentos musicales de la época, salieron a recibir a Saúl y a David. Segunda de Samuel 6:5 dice que David y toda la casa de Israel danzaban y tocaban todo tipo de instrumentos celebrando a Dios. Primera de Crónicas 15:16 nos habla del nombramiento de levitas con todo tipo de instrumentos musicales. Pero allí en Crónicas 16:42 llama la atención una palabra muy interesante. Vámonos a primera de Crónicas 16:42. 16:42 dice así: y con ellos, vamos a leer 41. A Emán, a Jedutún y a los otros escogidos por sus nombres, declarados por sus nombres, para glorificar al Señor, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Llama la atención esta palabra. Dice música de instrumentos, ¿qué? De música. ¿De quién? De Dios. Hay mucha gente, escucha, hay denominaciones, hay ministros que rechazan la alabanza porque dicen que eso es del diablo. Solo estoy tomando unos pequeños ejemplos, que quede claro. Obviamente no podemos tomar toda la escritura, pero llama la atención eso porque hay gente que no acepta la música, porque afirman que la Biblia dice que la música es del diablo. Pero ¿por qué dice aquí? Y con otros dice, con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música, ¿de qué? ¿De quién? De Dios. Instrumentos de música de Dios. Por eso es tan importante la enseñanza, hermanos. Porque por eso el pueblo perece, porque le falta ¿qué? Conocimiento. Apocalipsis 5 del 1 al 14 nos habla de esa adoración espiritual, hermano Elliot, donde dice que están los 24 ancianos postrados, todos con arpas, con copas de incienso, y dice que con coronas, y están de continuo alabando y adorando, tocando sus arpas delante de la presencia de Dios. Y llama la atención esto que menciono. Dice así Apocalipsis 5 veamos desde el 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso,
que son las oraciones de los santos. de los santos. Amén. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué cantaban? Santo, santo. ¿Cómo si la música no es de Dios? Santo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era ¿qué? Millones de millones. Aleluya. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. En general, con música, la creación humana expresa todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿No dice la Escritura en el Salmo 145:10? Dice que todo lo creado alabe a Dios. Está escrito también, todo lo que respire alaba al Señor. Pero el Salmo 145:10 dice, y todo lo creado, ¿todo qué? Lo creado. Lo creado. ¿Sabían ustedes que aún las cosas inanimadas, lo que para nosotros, escucha, resultaría inanimado, podría decir una piedra, hermano Leo, un objeto aparentemente muerto, alaba a Dios? ¿Recuerdas eso? No podemos saber cómo lo alaba, porque es uno de los misterios del Señor. Es uno de los misterios más grandes que Dios tiene oculto. Todo lo creado, todo lo creado, seres vivos, animados e inanimados, alaban a Dios. Si Satanás lo alaba, cuánto más las cosas creadas. Este es un tema muy interesante, muy importante. Iremos desglosando poco a poco todo esto porque es muy, muy interesante. Para que tú puedas comprender la importancia y la relevancia de la música hoy, como antes y como será en el futuro, lo que esto significa para Dios, tanto en el reino material como en el reino espiritual. Hermano Leo. Gracias, mi Señor, por tu grandeza y tu obligación. Porque hoy, Padre, es un placer poder recibir palabra fresca, mi Señor, como siempre, toda tu palabra es fresca. Un tema muy interesante, mi Padre, para los que conocemos la música, para los que nos apasiona la alabanza a ti, Padre. La verdadera alabanza, mi Señor, que está inspirada por ti y la que ofrecemos con respeto, con reverencia, con honra y gloria, mi Señor. La alabanza, mi Señor, que es de nosotros hacia ti, con un corazón contrito y humillado, Padre Santo. Gracias porque siempre es bueno aprender cosas nuevas, maravillosas. Y eso nos hace a darte aún más y mejor y más calidad, mi Señor eterno,
cuando te damos la honra y la gloria, mi Padre. Nos impulsa a que no solo del corazón ni del alma, sino del espíritu fluya como río de agua viva, bendito Señor, y nos sintamos usados por ti como instrumentos de honra, mi Dios. Gracias por esta palabra que sea incrustada y sellada y permanente en todas las almas que lo están escuchando y que lo escuchan, Padre. No importa que pudiese ser un tema no importante para muchos, pero es importante porque tu palabra dice y está escrito que todo lo que respira te alaba. Gracias, Señor. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas. Y recuerden, vivan cada día como si Cristo viniera hoy. Recuerden esto. Tienen una semana para orar a Dios, para que Dios abra su entendimiento, su discernimiento acerca de la palabra. Shalom.